Hola a todos, bienvenidos nuevamente. En este video vamos a hablar acerca de muestreo estratificado. Vamos a utilizar en R la función strata. Strata pertenece al paquete sampling que instalamos en el video pasado. Y entre otros argumentos tiene los siguientes que nosotros vamos a usar. Primero es data, el cual va a recibir el data frame del que se va a extraer la muestra. Después vamos a especificar strata names, que sería un vector con las variables de estratificación. La variable de estratificación puede ser una o más en realidad. Nosotros vamos a ver el diseño más sencillo en el que tomemos únicamente una, a partir de la cual dividamos la población en estratos y en consecuencia la muestra. Recordemos, por ejemplo, que el sexo podría ser una variable de estratificación. Aquí hay que ser claros en que es importante tener evidencia, ya sea por la literatura o algún dato de nuestra investigación que nos sugiera que debemos de dividir a partir de esa variable. Es decir, no simplemente se divide a partir de cualquiera. Luego tenemos size, que recibirá un vector con los tamaños de los estratos de la muestra. Y aquí hay que tener cuidado en que el orden en el que aparecen los estratos en el data frame sea el orden en el que coloquemos los tamaños dentro de este vector. Ahorita lo veremos con un ejemplo. El último método, que sería el método para seleccionar los elementos, puede ser alguno de estos cuatro. Nosotros vamos a utilizar Simple Random Sampling Without Replacement, este de aquí, que sería muestreo aleatorio simple sin reemplazo, aunque también existe este que sería Simple Random Sampling with Replacement, o sea, con reemplazo, un muestreo aleatorio simple con reemplazo. Existe el de Poisson y existe el sistemático. Vamos a R para ver cómo podemos hacer esto mediante un ejemplo. Tengo aquí cargada la base de datos y el ejemplo que vimos en el video anterior. Y ahora vamos a hacer un muestreo aleatorio estratificado no proporcional y lo vamos a hacer con el método de muestreo aleatorio simple sin reemplazo. Y en un video posterior haremos un ejemplo de un muestreo aleatorio estratificado proporcional. Si quisieran hacer el muestreo con reemplazo, aquí simplemente habría que escribir bueno, el método adecuado, que sería quitarle la O, para que sea muestreo aleatorio simple con reemplazo, y bueno, así sucesivamente. Vamos a establecer en primer lugar un sit de 10. Recuerden que esto es para que, si ustedes quieren replicar este ejemplo en su computadora, pueden colocar este set.sit en 10 también, y entonces cuando ejecuten su código, el orden en el que les aleatorice va a ser exactamente el mismo en el que me va a aleatorizar ahorita en este video. Entonces vamos a crear una variable que va a ser un data frame que se llame muestra-est-np, es decir, muestra estratificada no proporcional, y le ponemos la flechita y vamos a hacer el muestreo. Entonces queremos guardar la muestra básicamente en este elemento de aquí y después lo vamos a imprimir. Vamos ahora a ver cómo funciona esta parte del muestreo. Entonces vamos a escribir strata. En primer lugar le vamos a pasar el data frame de donde vienen nuestros datos, que en este caso es base. Ahí tenemos nuestra población. Después vamos a pasarle el nombre de la variable de estratificación dentro de un vector. Es decir, vamos a escribir strata names igual a c, abrimos y cerramos paréntesis, y aquí adentro vamos a colocar entre comillas el nombre de la variable de estratificación. Si yo quisiera agregar más variables, tendría que colocar una coma y entre comillas poner las otras variables, digamos variable 2, por ejemplo, coma, entre comillas variable 3 y así sucesivamente. Entonces podemos agregar varias, nosotros solamente vamos a colocar nivel-estudios. Vamos a ver rápidamente en base. Mi recomendación es que siempre que trabajen con un data frame lo puedan abrir para ver que verdaderamente el nombre de las columnas es el que ustedes están colocando, para que no suceda que hayan hecho algún otro movimiento antes y hayan cambiado o se haya modificado el nombre de estas columnas. Entonces tenemos aquí nivel de estudios. Podríamos realizar los estratos a partir del nivel de estudios o a partir del sexo, por ejemplo. Para saber que una variable puede ser variable de estratificación, necesitamos que sea una variable categórica, ya sea nominal o ordinal, pero que esté dividida en categorías. Entonces, aquí sexo tiene dos categorías, masculino y femenino. Entonces, podríamos dividir en estratos nuestra población y nuestra muestra a partir de esta variable. O en la de nivel de estudios también. Tenemos tres niveles en particular, superior, básico y medio superior. Entonces, vamos a trabajar en este momento con nivel de estudios. Una manera de saber cuántos estratos tiene esta variable o cuántos niveles tiene sería colocando el siguiente código. Escribiríamos data.frame table
y entre paréntesis aquí adentro, bueno, vamos a explicarlo. Como podemos ver, es data.frame, tiene sus propios paréntesis. Adentro escribimos table, que tiene sus propios paréntesis. Y aquí vamos a escribir el data frame, un signo de pesos, y la columna o la variable en la que estamos interesados. Entonces vamos a colocar esto desde antes. Vamos a ejecutarlo con control enter. Y aquí nos dice inmediatamente que en el data frame base, pues esta variable tiene tres niveles: básico, medio superior y superior. Y la frecuencia con la que aparece es 22 veces básico, 24 medio superior y 24 superior. Recordemos que el data frame base tenía 70 datos. Eso lo podemos corroborar con nrow, pasarle base, que nos cuente el número de filas que tiene el data frame base, y efectivamente son 70. Entonces yo ya aquí tengo, bueno, la cantidad. De hecho, tener esta tablita, que sería como una tabla de distribución de frecuencia simple, nos serviría mucho en el caso de hacer un muestreo proporcional. En este caso simplemente es para ver cuáles son los niveles que tiene la variable de estratificación. Entonces vamos a colocar aquí justamente como siguiente argumento size, después de strata names. Y entonces en size le vamos a decir cuáles queremos que sean los elementos o el número de elementos que extraiga de cada estrato. Aquí es importante ir a revisar el data frame y el orden en el que aparecen los estratos en el data frame. Por ejemplo, aparece primero superior, después aparece básico y después medio superior. Ese va a ser el orden en el que R va a tomar los estratos. Entonces yo estoy definiendo aquí con un vector los valores que quiero. Entonces, recordemos que esto es size igual a c. Con esto le indicamos que va a ser un vector. Y adentro de estos paréntesis colocamos separados por comas los números. Quiero que el primer estrato tenga 3 elementos, el segundo 5 y el último 4. ¿No? Vamos a suponer obviamente que la muestra que queremos es de 12 elementos. Por eso que queremos 3 más 5, 8 más 4, 12. Y bueno, ¿de quién tomaría los tres? Estos tres elementos los tomaría del estrato superior porque es el primero que aparece en el data frame. Es el primero que va a reconocer R. El segundo es básico, entonces estos 5 elementos serían de nivel básico. Y el último estrato, que sería medio superior, tendría 4 elementos. Finalmente coloco una coma y escribo el método. Entonces lo escribo entre comillas. En este caso quiero muestreo aleatorio simple sin reemplazo. Entonces escribo SRSWOR. Bien, vamos a ejecutar esto. Primero voy a ejecutar el set.sit. Ahí está, para que me aleatorice ya de una sola manera. Vamos a ejecutar el de la muestra. Ya se creó, lo podemos ver aquí. De hecho, aquí ya vemos que son 12 observaciones con 4 variables. O sea, efectivamente es una muestra de 12. Puedo abrir directamente aquí arriba a la derecha dando clic y ya me aparece mi muestra. O la podría abrir también, bueno, escribiendo su nombre y ejecutándolo, y me aparece en la consola. Vamos a verlo en la tabla de esta parte porque se ve un poquito mejor. Entonces aparece una tabla con los siguientes datos. En primer lugar, nivel de estudios, porque es el nombre del estrato. Entonces tenemos 3 personas de nivel superior, que fue lo que yo le pedí. Una disculpa ahí, abrí otra ventana. Es el valor que yo le pedí, 3. Aquí está, 3 de superior. Después van a aparecer... déjenme abrir nuevamente el estrato. Ahí está. Aparecen las 3 de superior, después aparecen los 5 de básico y aparecen los 4 de medio superior. ¿Qué otros datos me da? Bueno, me da el ID de la unidad, es decir, me dice que esta persona es la persona número 22, yo la puedo buscar. La persona 22 es una persona de nivel superior, vamos a ir a ver a la base original. Tenemos aquí que la persona 22 efectivamente es de nivel superior, y aquí ya tengo otros datos, ¿no? Ya sé que es de sexo femenino, su estatura, etcétera. Pero bueno, esta base de la muestra lo que me da directamente es el hecho de que, bueno, es la persona 22 y tiene nivel de estudios superior. Adicionalmente, lo que me da la tabla es una probabilidad. Aquí está calculando la probabilidad de que seleccionáramos a una persona. Como quise seleccionar a 3 personas y eran 24, lo podemos ver aquí en esta tabla, eran 24 de nivel superior. Me está dando esta probabilidad básicamente porque está dividiendo, por definición de probabilidad clásica, 3 entre 24, que es 0.125. Entonces me está diciendo que la probabilidad de seleccionar a las personas de nivel superior fue de 0.125. Y finalmente me dice que pertenecen al estrato 1.
Y así sucesivamente con los demás. Estas personas son de nivel básico. La probabilidad de seleccionarlos fue de 5, porque quise 5 personas, entre las 22 totales. Lo voy a poner aquí abajo, 5 entre 22. Y veamos que efectivamente ese es el valor de probabilidad que me está dando. Y me dice que pertenecen al estrato 2. Y finalmente medio superior, yo pedí 4 personas, hay 24, entonces la probabilidad que me muestra es 4 entre 24, que es 0.166. Y me dice que son del tercer estrato. Entonces esta sería la manera de llevar a cabo un muestreo aleatorio no proporcional, estratificado. Y vamos a dejar el video aquí, nos vemos en el siguiente.